la noche más oscura, a un mundo jadeante, un lugar desierto. Llegó en la calma a un mundo esperando, como una sombra espera. Llegó aleteado, ave de ocaso. Sus alas rompían aguas profundas, el llanto de sueños, el suspiro de almas. Llegó en ternura, en el murmullo del recién nacido, en el dolor de un corazón hinchado. Llegó como susurro suave en las faldas de las montañas. Llegó en el canto de las estrellas. Llegó como la lluvia inesperada, sin fijarse en los tronos, puños de hierro, obras grandes. Llegó como neblina por la lágrima de la madre, el sudor de la tierra, el rocío en la telaraña, en el establo. Llegó a los suyos, mientras las manos se desdoblan, los brazos se extienden, los ojos se abren. Se despertó como una flor desenroscado, como flama en tinieblas, y todo aquel que vio su luz entendió. Bienvenidos a nuestro servicio online y continuamos con este tiempo de celebración, este mes de Navidad, y estamos ya listos para comenzar este tiempo de alabanza. Y te animo a que tú estés desde ya celebrando, cantando con todo, y que podamos alabar a nuestro Dios por quien es Él, nuestro Salvador. Vamos a cantar. Celebraré, Jesús nació, el Rey de la creación. El corazón ya tiene paz, la tierra cantará, la tierra cantará. Celebraré. Celebraré, el Salvador llegó para reinar. La creación te cantará, con gozo alabará, con gozo alabará. Celebraré. Con gracia y verdad a las naciones Él mostrará justicia y amor, justicia y amor. Celebraré.
entre sombras la tierra está esperando sin descansar la promesa del cielo es un Salvador. Con gran prisa los ángeles nos anuncian que el Salvador ha llegado en humildad, nació el Rey. Nacido en majestad, por siempre digno de alabar. El cielo y tierra te adorarán, Rey de gloria. Estás aquí, has nacido en majestad, por siempre digno de alabar. El cielo y tierra te adorarán. Misericordia al pecador y descanso en el temor, Cristo Jesús. A la tierra descendió, la realeza
es Jesús. Así como nos cuenta esta canción, Dios mismo haciéndose hombre para poder traernos salvación, esperanza. Tenemos tanto por qué alabar a ese Padre bueno, admirable, consejero, nuestro príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es nuestro Jesús y queremos alabarle, queremos entregarle todo lo que somos en este tiempo de alabanza, en este tiempo de oración. Y si aún tú tienes algún pedido, alguna necesidad, te animamos a que también puedas compartirlo en los comentarios o simplemente mientras oramos tú también hacerlo y no solamente pedir, sino también alabarle. Confiamos en que Dios desea buenas cosas para sus hijos. Así que mientras que alabamos, intercedemos, te animo que tú puedas unirte y que podamos orar juntos. Señor, tú mereces toda la gloria, toda la alabanza. Tú eres ese príncipe del cielo que vino a esta tierra para salvarnos, para darnos esperanza, propósito, para llenarnos con tu mensaje de salvación. Y te alabamos por todo lo que tú has hecho, ese plan perfecto para darnos todo lo que necesitamos, que eres tú, Jesús. Tú eres todo lo que necesitamos y por eso te alabamos. Y aun si es que hoy tenemos diferentes necesidades en esta tierra, sean pedidos de salud, pedidos en nuestros trabajos, pedidos en nuestros estudios, en nuestras familias, nuestras relaciones, Señor, en ti ya lo tenemos todo. Y aunque tengamos diferentes necesidades, confiamos en que al ponerlas en tus manos, tú tienes el control absoluto de cada una de ellas, Dios. Y te pedimos que tú obres según tu voluntad. A ti le entregamos todo, aún nuestras cargas, todo lo que somos, Señor, es para ti. Gracias por Jesús en nuestras vidas, gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que harás. Guíanos a poder alabarte, a poder celebrar en este tiempo a quien tú eres, porque todo esto se trata de ti, Señor. Tú eres todo, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque juntos podemos alabarte. Y te pedimos, Dios, que también puedas ayudarnos a comprender y que tú nos hables a través de tu palabra, a través del mensaje de esta noche. Te agradecemos por todo, Dios. Muchas, muchas gracias por tu amor para cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a escuchar el mensaje que Pastor Eli ha traído para nosotros en esta noche. Hermanos, buenas noches. Una alegría más estar con vosotros hoy, tratando de compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Anhelamos que esta palabra ministre sus vidas. Anhelamos que Dios le hable a usted y usted realmente pueda entender lo que Dios dice para vivir conforme a su voluntad. Yo quiero invitarlo que allí donde está pueda orar conmigo para decirle a Dios: Señor, quiero recibir tu palabra, pero la quiero recibir con un corazón dispuesto, con mansedumbre, porque creo que eres tú el que habla a través de la Biblia, a través de tu palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Una vez más queremos suplicar la guía del Espíritu Santo, que tú nos ministres, que tú nos enseñes cómo tenemos que vivir mientras estamos en esta tierra. Padre, háblanos en esta noche. El Espíritu Santo una vez más nos haga entender para que, mi Dios, podamos vivir en plena
plena comunión contigo. Bendícenos en esta noche. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amados, quiero invitarlos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, y también el 11 y el 12. Para que el texto no sea muy largo, luego lo vamos a explicar. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dios bendiga su palabra. El tema es vive como hijo de Dios. Amado, si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, esta palabra es para usted. El apóstol Pablo va a hacer una gran aclaración y nos está diciendo en esta noche que no se puede ser esclavo del pecado. Fíjese bien lo que estoy diciendo. No se puede ser esclavo del pecado, pero también pertenecer al mismo tiempo al reino de Dios. Y él empieza con una pregunta un poco irónica quizás. En primer lugar, ¿perseveraremos en el pecado? Para la iglesia había un malentendido. Habían entendido mal los planes de Dios. Ellos estaban entendiendo como que si pecamos, le estuvieran haciendo un servicio a Dios. Para que Dios siga prolongando, escuche bien, extendiendo su gracia sobre la humanidad. Por esto es que Pablo pregunta y dice: ¿debemos seguir pecando? ¿Podemos seguir este estilo de vida habiendo aceptado a Jesucristo? Hay una sola respuesta de parte del apóstol: de ninguna manera. Él está diciendo, no se puede. No se puede haber recibido a Cristo y seguir viviendo como antes en ese mismo estilo de vida. No se puede. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no podemos? Porque la palabra de Dios en esta noche nos está diciendo que hemos muerto al pecado. Fíjese bien, hemos muerto al pecado. El día que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, usted aceptó la crucifixión, usted aceptó la muerte de Cristo como que fuera la suya propia. Como que usted hubiera sido crucificado y usted hubiera muerto. Cristo fue el sustituto, así que cuando usted aceptó a Jesucristo, usted estaba aceptando la crucifixión de Cristo como suya. Por eso que la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nos tuvo que decir en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3, tienes que nacer de nuevo. Ese día que usted aceptó a Jesucristo, que se operó en usted el nuevo nacimiento, usted se convirtió, escúchelo bien, en un hijo de Dios. Ha sido trasladado del reino de Satanás, sacado de ahí, sacado y trasladado al reino de Dios. Fíjese bien, así que a partir de ese día,
usted ya no está bajo el dominio del pecado. Usted murió al pecado. Así que por eso la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Fíjese bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están en el pasado. A partir de ese momento dice, son hechas todas nuevas. Así que, por eso dice el verso 4 aquí, que usted murió al pecado. No vive más para seguir ahí, somos nuevas criaturas. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha librado para que ahora andemos en vida nueva. Fíjese bien. Y luego el apóstol nos enseña a través del bautismo qué significa esto. Yo quiero que mire ahí el verso 3 y 4 para poder entender mejor. Dice la palabra del Señor, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo tiene un propósito. Tiene un propósito especial. Y es que usted a través del bautismo, usted se pueda identificar con la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí está usted diciendo, yo ahora estoy muriendo al pecado. Por eso cuando la persona es sumergida y es cubierta totalmente con agua, le estamos diciendo que está muriendo al pecado. Y cuando es levantado, le estamos diciendo, está resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, para que ande en vida nueva. Por ello, amado, no puede seguir practicando el pecado. Pablo dice, de ninguna manera. Es una nueva criatura. Dice, ¿cómo podemos todavía siendo cristianos, habiendo recibido a Cristo, pertenecer al reino de Dios? El apóstol dice, ¿cómo puedes seguir viviendo en Él? No se puede. Ni siquiera pensarlo. Ni siquiera pensarlo. No se puede, simplemente. En segundo lugar, quiero compartir contigo y decirte la otra pregunta. ¿Seguirás viviendo en tu vieja naturaleza? La vieja naturaleza, el viejo hombre. A través de los años en la vida cristiana, muchos lo han usado como la excusa para seguir viviendo como quieren, para seguir viviendo en pecado. Siempre lo usaron como una excusa para pecar. Hay un mal entendido. Se ha entendido mal la palabra de Dios. La vieja naturaleza, el viejo hombre. Pasado. La vida que fue, pasado. La vida que llevó. Si fue borracho, pasado. Si fue ladrón, pasado. Escúchelo bien.
sea lo que sea, aunque haya sido un pecador sexual pasado. La Biblia dice que cuando usted vino a Cristo, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Y si fue crucificado, dice la palabra que fue muerto, no existe, se acabó. Usted fue libre del viejo hombre, usted fue libre de esa vieja naturaleza. Ha habido un malentendido. Por eso la palabra del apóstol está diciendo, por eso usted no tiene vieja naturaleza, usted es una nueva criatura, usted no es un viejo hombre, no, es nuevo. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza murió en la cruz del Calvario, está muerto, está bien enterrado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso quiero invitarlo a buscar en el verso 11. Mire lo que dice el verso 11. Dice la palabra: así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Considérate muerto para el pecado. No vives más, estás muerto para el pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu vida cristiana, los años que vivas en esta tierra, te tienes que considerar que tú ya no existes, ya no vives para seguir pecando. Eso ya se murió. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esta es una preciosa palabra, hermano. Vivo para Dios. Pastor, pero seguimos pecando. Sí, ahora te voy a explicar por qué. Pastor, ¿todavía queda en nosotros el pecado? Sí, ahora te voy a explicar por qué. Quiero que mires el verso 12. Mira lo que dice. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios sabe que en nuestro cuerpo están todas las compulsiones. Fíjese bien lo que estoy diciendo. En nuestro cuerpo físico están todas las compulsiones que nos quieren ir o hacer el pecado, que nos quieren llevar a seguir practicando las cosas que hacíamos antes. Por eso dice que la tentación viene de vuestra propia concupiscencia. Todas sus compulsiones, ese cuerpo, esas compulsiones que lo quieren llevar a satisfacer sus deseos, lo que usted desea, tus compulsiones, los deseos de tu cuerpo, es tu carne, es tu cuerpo ahora que tiene compulsiones, que quiere hacer el pecado. Y dice la palabra, no lo obedezcáis. No obedezcas a tus compulsiones, no obedezcas a tu concupiscencia. ¿Qué significa, pastor? Es el hecho de darle lugar en tu mente a tus deseos. Y es el hecho que cuando le das lugar a tus deseos en tu mente, empiezas a planear cómo llevar adelante, cómo ejecutar lo que tú quieres. Y entonces quieres ejecutar el pecado. Primero lo piensas por tus compulsiones, luego lo planeas y luego lo quieres ejecutar. Y la palabra de Dios en esta noche
nos está diciendo, no es posible. No permitas que el pecado te vuelva a esclavizar. No lo permitas. Porque cuando el pecado te vuelva a esclavizar y tome el gobierno sobre tu vida, simplemente te va a humillar. Vas a ser humillado. ¿Sabes? Y entonces va a decir, ahí va ese cristiano. Ese era hermano. Ese era cristiano. Ese iba a una iglesia. Y el pecado, como dice la palabra de Dios en esta noche, te va a llevar a la muerte. En otras palabras, te lleva a la muerte y después te va a querer destruir. Es lo que dice la palabra, que Satanás vino para robar, vino para matar y luego para destruir. Matarte espiritualmente y destruirte eternamente en el infierno. Son tus compulsiones, los deseos de tu carne. Por eso dice, hace morir las obras de la carne. Tu cuerpo no puede nuevamente estar a disposición del pecado. No puede. ¿Por qué, pastor? Porque si vuelves a obedecer, si permites que Satanás tome el gobierno de tu cuerpo, amado, te lo tengo que decir, todavía sigues en esclavitud. Todavía sigues en esclavitud y estás en camino de muerte. Mira lo que dice el verso 16. Quiero que lo mires. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahí está. Sigues en esclavitud. A quien tú obedeces, de él eres esclavo. Si obedeces a Satanás para seguir practicando el pecado, dice la palabra, estás en esclavitud y camino de muerte. Te estoy hablando de una muerte espiritual. O te has hecho seguidor de Jesucristo para seguir a la justicia. Esa es la gran diferencia. Sois esclavos si obedeces. Amado, si has aceptado a Jesucristo, no puedes seguir en esa esclavitud. Tienes que romper ese yugo de esclavitud. Tienes que determinar romper definitivamente con algo que tú sabes que es ofensa a Dios. Porque cuando nosotros volvemos a seguir en el pecado, dice la palabra que eso es rebelión contra Dios, no contra el pastor, no contra los hermanos, es rebelión contra Dios. Amado, quiero invitarte a buscar el verso 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién obedeces? ¿A tus deseos, a tus compulsiones, a satisfacer tu concupiscencia?
quiero decirte en esta noche, si aceptaste a Cristo, si perteneces al reino de Dios, como decía el apóstol, no puedes seguir pecando. Dios te llamó. Y Dios te llamó para que seas un siervo de Dios, no para seguir pecando. Así que en esta noche quiero que te quites toda excusa de echarle la culpa. No, es que es la vieja naturaleza, pastor. Es este viejo hombre. ¿Cuál viejo? Está muerto. Si ha recibido a Cristo, está muerto. Pero vives para Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso el apóstol Pablo hace esta pregunta. ¿Cómo es posible que siendo hijos de Dios ustedes crean que podemos seguir pecando, que podemos ir contra las cosas de Dios y eso hace que la gracia de Dios abunde? ¿Le estás haciendo un favor a Dios para que siga extendiendo su gracia? El apóstol dice, de ninguna manera. No es posible, amado, no es posible. Y la palabra de Dios en esta noche nos dice, esa vieja naturaleza no existe, amado. Si verdaderamente te has convertido, eres una nueva. Te lo voy a repetir, eres una nueva criatura. Y nueva es nueva. Escúchalo bien. Para andar, dice la Biblia, en vida nueva. Así que la palabra del verso dice, no reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No permitas que el pecado vuelva a tomar el control de tu cuerpo físico. No permitas que él vuelva a gobernar sobre ti. No es posible. No puedes obedecer a tus deseos, a tu concupiscencia. No se puede. Eres hijo de Dios. Yo quiero invitarte a buscar Mateo 6:24. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24. Si lo tienes, dice la palabra de Dios así. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a dos señores. No se puede. Cuando usted le da lugar a seguir viviendo al pecado, usted está negando su fe en Jesucristo. Usted está diciendo, no creo. Él no es el Señor. Él no es el que gobierna mi vida. Y está dando lugar. Le está dando lugar a que Satanás tome el control de su vida. No se puede. O usted entiende que fue llamado para ser parte del pueblo de Dios, para vivir apartado para Dios, para vivir consagrado a Dios, para vivir dedicado a Dios, pero no para seguir sirviendo al pecado. ¿Sabes? Mucha gente está en las iglesias. Mucha gente. Pero que siguen sirviendo al pecado y que creen
que sirven a Dios. Amado, no hay tiempo. Es tiempo en que tú y yo tenemos que tomar determinaciones firmes. Si somos de Dios, vivamos para Dios, sirvamos a Dios, gastemos la vida por el Evangelio de Cristo. Pero servir al pecado es andar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. Y eso es querer seguir teniendo amistad con el mundo. Y la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios en Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Iglesia de Cristo, te hablo a ti que eres cristiano, a ti que decidiste aceptar a Jesucristo. Tenemos que vivir solamente para Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Señor, bendice a tu iglesia. Padre, glorifícate en tu iglesia, para que tu iglesia verdaderamente entienda que ha sido apartada para Dios, que ha sido declarados santos, que son el pueblo de Dios, que no podemos con nuestro cuerpo físico seguir sirviendo al pecado, porque ofende a Dios. Padre, da entendimiento a tu pueblo para decir, no voy a seguir más sirviendo al pecado. Da tú, Señor, la fortaleza que necesita tu iglesia. Padre, pongo a tu iglesia en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amigo que nos escuchas, quizás nos estás escuchando muchas veces ya. Quiero decirte un texto que compartimos hoy, verso 23. Dice la palabra de Dios allí: porque la paga del pecado es muerte. Mira bien. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguir pecando solamente produce muerte al final, condenación. Pero el regalo de Dios, dice, es vida eterna. Y tú en esta noche puedes decidir seguir pecando el resto de tu vida y terminar en condenación, en una muerte espiritual por la eternidad. Pero tú en esta noche también puedes decidir tener vida eterna, porque ese es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Vida eterna al lado de Dios. Tú puedes decidir. Aquí dice que la paga del pecado es muerte. Produce muerte espiritual y eterna.
Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Así que tú en esta noche, ahí donde estás y me estás escuchando, tú puedes decidir si quieres seguir pecando y si quieres terminar en una condenación eterna. Pero también puedes decidir aceptar el regalo de Dios de la vida eterna en su presencia. Yo quiero hacer una breve oración y pedirte que allí donde estás, si tú quieres recibir este regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, haz esta oración conmigo. Haz esta oración. Padre Celestial, hoy entendí que la paga del pecado es muerte. Y yo no quiero morir, yo no quiero ir a condenación. Por ello, Señor, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo quiero aceptar el regalo de la eternidad en tu presencia en Jesucristo. Yo lo acepto. Yo confieso con mis labios hoy que Jesucristo es y será el Señor de mi vida. Yo en esta noche me doy cuenta que he estado pecando, pero yo me arrepiento de todos mis pecados. Y a partir de hoy, declaro con mis labios, muerta esa vieja naturaleza, muerto ese viejo hombre. Quiero empezar a obedecer a Dios. Lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amigos que nos han escuchado, si hiciste esa oración, aquí en la parte baja está la página de la iglesia, hay un número telefónico, comunícate con nosotros. Haznos saber y dinos, yo hice la oración, yo acepté a Jesucristo, yo acepté la vida eterna que Dios me estaba ofreciendo. Así que haznoslo saber. Y estamos ofreciendo un curso vía Zoom llamado Crecer, para que tú empieces a conocer mejor a Dios. Te queremos enseñar cómo caminar en esta vida de la mano con Dios. Llámanos, inscríbete. Yo quiero hacer los estudios de Crecer. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Iglesia, un abrazo. Hay que seguir cuidándose. Hay novedades de un segundo rebrote, pero tenemos que seguir cuidando. No descuide. No descuide. Piense en la familia, piense en los adultos, en sus hijos, y así que cuídese todavía hasta que termine esta pandemia. Un saludo, un abrazo, así que tengo una alegría especial. Mañana salgo para visitar las obras misioneras, así que voy a reunirme con los hermanos en otros lugares. Y bueno, oren por mí para que esto salga lindo y podamos tener un buen tiempo con ellos. Hermanos de otros países, de otros lugares, un abrazo desde aquí. Es un privilegio saber que ustedes están allí. Es algo maravilloso saber que podemos servir de alguna manera para compartir la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios los bendiga. Y también a cuidarse, Bendiciones, bendiciones. Y bien, iglesia, ya estamos por terminar nuestro servicio de esta noche. Simplemente te recordamos que tú puedes seguir siendo parte de la obra que estamos haciendo como congregación, como iglesia.
aún en nuestra ciudad, aún en las obras misioneras. Aquí en la parte inferior aparecen las maneras en cuales tú puedes seguir contribuyendo, seguir apoyando al trabajo que se hace como iglesia, aún al comedor social. Hay muchas maneras en que en esta temporada podemos ayudar, y te animamos a que tú también seas parte de esto. Además, si hoy tú decidiste seguir a Jesús, o si simplemente ya has estado viniendo o participando de nuestros servicios hace un tiempo y te gustaría dar un siguiente paso, mira, crecer sería un excelente paso. Son 4 sesiones, es un pequeño curso de 4 clases en las que tú puedes ir conociendo más de Dios, poco a poco, paso a paso, un poco más de Dios, un poco más de la iglesia, y puedes ser parte de esto. Simplemente te animamos a que tú puedas inscribirte, ya sea en los comentarios, ya sea escribiéndonos o simplemente a través de la web. Tú puedes hacerlo y nos encantaría de verdad poder ayudarte en este proceso. Ahí también tenemos grupos pequeños. Todavía tenemos temporada hasta que termine este año 2020, así que te animamos a que tú seas parte de cualquiera de los grupos pequeños según tu edad, según tus intereses, y sé parte. Es una manera también de conectar con la iglesia, no solo a través de los servicios online, sino conociendo a la familia, conociendo amigos que también están buscando crecer en Dios, en el conocimiento de Dios y seguirle, y es una manera de crecer juntos. Y tenemos también a que estés muy expectante por lo que está pasando en la iglesia. Durante esta semana muchas cosas van a suceder. Estamos haciendo diferentes actividades en los grupos, en los ministerios que tiene la iglesia por Navidad. Así que te animamos a que estés muy atento, muy expectante. El próximo domingo, durante todo el día, va a ser muy, muy especial. Y te animamos a que puedas celebrar con nosotros. Así que no te pierdas de nada. Estate muy atento y participa en todo lo que puedas. Y bien, iglesia, esto ya es casi lo último. Presta mucha atención a los mensajes que vienen al final. Hoy también hay after al final de este servicio por Zoom. Y bueno, iglesia, ya nos vemos. Bendiciones. Truth and grace, and makes the nations prove the glory.